Buenos días, jóvenes. Buenos días, profesor. Buenos días. Vamos a iniciar. Bueno, otra parte de la estequiometría son las famosas soluciones. Entonces, en primer lugar, vamos a tratar de comprender de una manera muy sencilla qué es una solución. Bien, para esto partimos nosotros, si nos acordamos un poquito, de qué es una mezcla. Entonces, una pregunta, en términos generales, ¿qué entienden ustedes por una mezcla? ¿Qué es una mezcla? ¿Es algo que no reacciona químicamente? Exactamente, es algo que no reacciona químicamente. Es decir, una mezcla se integra por la unión de dos o más componentes, pero donde cada uno de ellos sigue conservando sus propiedades. Recuerden que en el caso de en la formación de un compuesto, cuando se lleva a cabo una reacción química, ahí cada uno de los componentes iniciales sí pierde sus propiedades, para que esto se entienda. Por ejemplo, vamos a suponer que yo hago reaccionar el sodio, ¿de acuerdo? Que es un metal, en presencia del cloro, que normalmente se encuentra en estado gaseoso. Eso me va a formar una nueva sustancia que es el cloruro de sodio, ¿de acuerdo? Pero este cloruro de sodio va a presentar propiedades totalmente diferentes a las que originalmente presentaban cada uno de los componentes. Por ejemplo, el sodio, si ustedes recuerdan cuando analizamos la tabla periódica, mencionamos que es un metal muy activo, que no lo puedo tocar ni siquiera con los dedos porque me va a provocar una quemadura tremenda, ¿de acuerdo? Y que además es un material que rápidamente reacciona con cualquier cosa. El cloro es un gas. Ya todos hemos escuchado que el cloro, si nosotros lo inhalamos, pues nos puede provocar una intoxicación, pero si yo lo inhalo en exceso me puede provocar hasta la muerte. Entonces observo que son dos elementos sumamente peligrosos. Sin embargo, cuando se unen entre sí, me da origen a la formación de un compuesto. Y este compuesto es el cloruro de sodio, es la sal común que diariamente ingerimos en nuestros alimentos y observamos que no tiene absolutamente nada de peligroso. Es decir, que sus propiedades son diferentes a las que presentaban cada uno de los elementos de los cuales procede. ¿De acuerdo? Entonces llegamos a la siguiente conclusión, que en un compuesto, en la formación de un compuesto, los elementos de los cuales procede, ¿sí?, pierde sus propiedades. Y en el caso de una mezcla no, es la unión de dos o más componentes donde cada uno de ellos sigue conservando sus propiedades. Y hago la aclaración. Debido a esto, una vez que yo he integrado una mezcla, fácilmente la puedo separar en sus componentes originales por medio de algún procedimiento físico. Bien, ahora, en términos generales, las mezclas se clasifican en dos grandes grupos: en mezclas heterogéneas y en mezclas homogéneas. Y en mezclas homogéneas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre estas? El mismo prefijo me lo indica. Heteros, ¿qué significa? Desigualdad. Es decir, que en una mezcla heterogénea, una vez que yo la he integrado, yo puedo observar a cada uno de los componentes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo en un recipiente agrego agua y agrego aceite, si yo empiezo a agitar, aparentemente se mezclan las dos. Pero en cuanto dejo de agitar, ¿qué es lo que sucede? Que se separan mis dos fases. Y yo puedo identificar dónde tengo el agua y dónde tengo el aceite.
Por lo tanto, es una mezcla heterogénea. Lo mismo va a ocurrir si en un recipiente yo agrego, por ejemplo, nuevamente agua y agrego, por ejemplo, arena. Voy a observar que si yo empiezo a agitar, aparentemente la arena se encuentra en suspensión, pero en el momento que yo dejo de agitar, voy a observar que inmediatamente la arena se hacia el fondo, se separa del agua. Y ahí puedo identificar a cada uno de sus componentes, ¿de acuerdo? Esas son las famosas mezclas heterogéneas. Y en las mezclas homogéneas, el prefijo homo significa uno o igualdad. ¿Qué significa esto? Que una vez que yo he formado una mezcla homogénea, ya no puedo identificar a ninguno de los componentes. Por ejemplo, vamos a suponer que en un recipiente yo agrego, por ejemplo, sal, es el famoso cloruro de sodio, y le agrego agua. En un principio voy a observar que la sal se encuentra en el fondo, pero yo, si empiezo a agitar, voy a observar cómo la sal se disuelve fácilmente en el agua. Y llega un momento en el cual voy a observar que tengo una mezcla que presenta la misma apariencia en cualquier punto de ella. Dicho de otra manera, ya no puedo yo observar dónde se encuentra el agua y dónde se encuentra la sal. Por lo tanto, como presenta una apariencia igual en cualquier punto de ellos, digo que tengo una mezcla homogénea. O lo mismo va a ocurrir si, por ejemplo, en un recipiente yo agrego agua y agrego, por ejemplo, alcohol. ¿De acuerdo? En el momento que al agua yo le agrego alcohol, en ocasiones ni siquiera necesito agitar o basta con que agite un poquito y ya no puedo yo observar la fase donde se encuentra el alcohol y donde se encuentra el agua, porque son perfectamente visibles. Por lo tanto, ahí tengo una mezcla homogénea. ¿De acuerdo? Entonces, conclusión. Las mezclas homogéneas se caracterizan porque no puedo identificar a ninguno de sus componentes una vez que se ha integrado. ¿De acuerdo? Y a estas mezclas homogéneas también se les conoce con el nombre de soluciones. O sea, que es una solución, una mezcla homogénea, donde una vez que se ha integrado ya no puedo identificar a ninguno de sus componentes. Y nada más para que eso quede claro. Hace un momento mencionamos que por algún procedimiento físico yo puedo separar a estas mezclas. Por ejemplo, ¿cómo puedo separar el agua del aceite? Por una simple decantación. Es decir, voy separando una de las fases con mucho cuidado, o bien hay por ahí en el laboratorio un equipo, creo que es una pipeta de separación. ¿Qué es lo que hago aquí? Agrego mi mezcla, por aquí tiene una llavecita, coloco aquí un vaso, abro la llave. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que empieza a caer mi fase más pesada. Cuando pasa la última gota, cierro la llave y ya quedan separadas las dos fases. ¿O cómo puedo separar la arena del agua? Bueno, por una simple filtración. Basta con que yo tenga por ahí un papel filtro o un sedazo y paso esta mezcla a través de ese sedazo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que únicamente va a pasar el agua y la arena me queda en la parte de arriba. A este método se le llama filtración. ¿Cómo puedo separar el agua de la sal? Pues de una manera muy sencilla. Empiezo a calentar. Al calentar, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que toda el agua se evapora. Y al final lo único que me va a quedar aquí va a ser la sal. O sea, por medio de una evaporación. ¿Y cómo puedo separar el alcohol del agua? Por medio de una destilación. Hay un aparato donde utilizamos nosotros un refrigerante. Hacemos pasar nosotros esa mezcla a través de ese refrigerante y observamos este método llamado destilación. Se encuentra basado en que cada líquido presenta un punto de ebullición diferente. Entonces, nada más para que quede claro, haríamos lo siguiente: tomaríamos un matraz de destilación que más o menos tiene esta forma. Por aquí colocamos nosotros el refrigerante. El refrigerante, vamos a observar que por aquí tiene una entrada de agua.
y por esta parte de abajo tiene una salida de agua. ¿Sí? Aquí observaríamos. Entonces lo que hacemos es esto, miren. Por aquí suministramos agua. Esta agua va a estar bañando a este tubo central que viene aquí. ¿De acuerdo? Y por aquí va a salir el agua. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, miren. Colocamos nuestro matraz, empezamos a calentar, por aquí tapamos, colocamos un termómetro. El termómetro me va a registrar la temperatura. Como inicialmente tengo una mezcla de alcohol y agua, mencionamos que este método está fundamentado en lo siguiente, en que cada líquido hierve a una temperatura diferente. Por ejemplo, el agua aquí en la Ciudad de México hierve a 92 grados centígrados y el alcohol a 70. Va a ocurrir esto que cuando mi termómetro me está registrando una temperatura de 70 grados centígrados, voy a observar que se me empieza a formar aquí una gran cantidad de vapor. Ese vapor es el alcohol que está pasando del estado líquido a la fase gaseosa. Ese alcohol va a pasar por aquí. Como se encuentra en un baño de agua fría, cuando llega por aquí ya se condensa. Y lo que voy a estar obteniendo aquí va a ser alcohol. Bien. ¿Cuándo voy a saber cuándo se termina de separar el alcohol? Bueno, pues de una manera muy sencilla. Cuando observe que la temperatura se incrementa de 70 a 71 grados centígrados, eso me indica que ya separé todo el alcohol. Que ahora lo que estoy calentando únicamente va a ser agua. En ese momento retiro mi vasito y ya tengo separado el alcohol y el agua que quedó aquí en mi matraz. ¿De acuerdo? De esta manera separaríamos nosotros dos líquidos. ¿De acuerdo? Bueno. Conclusión hasta este momento. Una solución es otra cosa más que una mezcla homogénea. ¿De acuerdo? Donde una vez que se ha integrado ya no puedo yo diferenciar a ninguno de los componentes. Ahora, ¿cuántos diferentes tipos de mezclas existen? Pues hay varias. Yo puedo tener, por ejemplo, una mezcla integrada por dos componentes que sean sólidos. Es una mezcla sólido-sólido. Por ejemplo, si yo tengo un poco de plata y un poco de oro, si cada uno de ellos lo coloco en un crisol o en una cápsula de porcelana y empiezo a calentar, se funden, es decir, se encuentran en estado líquido. Ya que están en estado líquido, si yo paso, por ejemplo, la plata al recipiente donde se encuentra el oro fundido, se van a mezclar inmediatamente. A eso le damos el nombre de una aleación de dos metales. Y una vez que los he aleado, ya no puedo yo identificar en qué parte de esa solución se encuentra la plata y se encuentra el oro. ¿De acuerdo? Ahí tendría una mezcla de dos sólidos. Una mezcla, por ejemplo, sólido-líquido. ¿De acuerdo? Lo acabamos de mencionar. Por ejemplo, si en un recipiente agrego sal, le agrego agua y ajito, veo que desaparece la sal. Es decir, se disuelve totalmente. ¿De acuerdo? Otro tipo de solución que puedo tener son las soluciones sólido-gas. Por ejemplo, miren, en algunas ocasiones para darle ciertas propiedades muy específicas a algún metal, se le inyecta algún gas. Por ejemplo, el platino, cuando se quiere que adquiera ciertas características muy especiales, se le inyecta hidrógeno, es decir, se funde. Ya que se encuentra fundido el platino, se le inyecta hidrógeno. Entonces el hidrógeno se va a dispersar a través del platino y le va a dar ciertas propiedades, pero ya no puedo identificar dónde se encuentra el hidrógeno ni el platino. Una solución líquido-líquido, ya también lo acabamos de mencionar. Por ejemplo, si en un recipiente yo agrego alcohol y agrego agua, ahí estoy observando que mis dos componentes se encuentran en estado líquido. Bien, el siguiente puede ser una solución líquido-gas. Todos ustedes lo han observado, por ejemplo, en los refrescos. Si ustedes se toman una Coca-Cola, observan inclusive que en el momento en el cual la destapan, escuchamos el
sonido clásico del gas que se escapa, ¿verdad? Psss, ¿de acuerdo? Ese gas, ¿de dónde proviene? Bueno, cuando se está llevando a cabo el proceso de fabricación de la Coca-Cola, en un momento dado para que nos dé esa sensación agradable cuando estamos tomando, se le inyecta un gas que es el dióxido de carbono, el CO2. ¿De acuerdo? Pues ahí tengo yo una solución líquido-gas. ¿De acuerdo? Y finalmente puedo tener una solución integrada por dos gases o más, gas-gas. Por ejemplo, el aire. Por ahí hemos escuchado que el aire está integrado por una mezcla de diferentes gases, donde fundamentalmente prevalece ¿quién? El oxígeno y el nitrógeno. Pero aparte de esto tenemos dióxido de carbono, monóxido de carbono, compuestos de nitrógeno, etcétera. Entonces ahí tengo una mezcla de una gran cantidad de gases. ¿De acuerdo? Bueno, pero de todas estas diferentes tipos de soluciones que yo puedo tener, observamos que las que más frecuentemente se me presentan son las soluciones sólido-líquido, es decir, donde un componente es sólido y el otro componente es líquido. O bien, sólido-líquido. O sea, donde uno de los componentes es un sólido y el otro componente es un líquido. O bien las soluciones líquido-líquido. Por ejemplo, hace un momento lo mencionábamos cuando mezclamos alcohol y agua. O puede ser cualquier otro líquido que lo mezcle, por ejemplo, con agua. ¿De acuerdo? Bueno, estos son los dos tipos de soluciones con los que más vamos a trabajar. Entonces, miren, hasta aquí podemos llegar a la siguiente conclusión. Que en términos generales, normalmente las soluciones van a estar integradas por dos componentes. Ya mencionamos que nos vamos a centrar en las soluciones líquido-líquido, es decir, donde los dos componentes que forman a mi solución son líquidos. O bien, las soluciones sólido-líquido, donde uno de los componentes es sólido y otro componente son líquidos. ¿De acuerdo? Ahora bien, para que vayamos comprendiendo el concepto de solución, mira, las soluciones también se clasifican en tres grandes grupos, que son soluciones diluidas, soluciones saturadas y soluciones sobresaturadas. ¿De acuerdo? ¿Cuándo voy a tener una solución diluida? Por ejemplo, vamos a suponer que tomamos un vaso, le agregamos agua. A continuación le agrego una cucharada de azúcar y empiezo a agitar. Y observo que fácilmente se disuelve esa cucharada de azúcar. Si yo pruebo el agua, muchas veces decimos, el agua está insípida, le hace falta azúcar. Le agregamos una segunda cucharada de azúcar. Observo que probablemente esta segunda cucharada de azúcar todavía se disuelva. Si ahora yo pruebo el agua, decimos, bueno, ahora sí el agua está muy dulce. Pero si hago lo siguiente, si ahora le agrego yo otra cucharada de azúcar, es una tercera cucharada, si yo empiezo a agitar, voy a observar que por más que agite, ya no se va a disolver esa cantidad de azúcar. ¿Esto qué es lo que implica? Miren, que cuando yo agregué una cucharada de azúcar, estoy agregando una pequeña cantidad de mi componente sólido. ¿De acuerdo? Y eso me está generando una solución que contiene muy poca cantidad de ese componente sólido. Por lo tanto, le doy el nombre de una solución diluida. Cuando yo agrego, por ejemplo, 2 cucharadas de azúcar, mencionaba que ya, si pruebo yo esa solución, veo que mi solución ya se encuentra dulce. ¿De acuerdo? Y si agrego una tercera cucharada, veo que ya no es capaz de disolver el agua esa mayor cantidad de mi componente sólido, que es el azúcar. En ese momento digo que tengo una solución saturada. ¿Por qué le doy el nombre de solución saturada? Bueno, simple y sencillamente porque, en este caso, uno de los componentes, que es el líquido, ya perdió su capacidad para seguir disolviendo una mayor cantidad de mi primer componente. ¿De acuerdo? Entonces ahí tendría yo una solución saturada. Ahora, ¿cómo preparo una solución sobresaturada? Por efecto de la temperatura y agitación. Es decir, si yo agregué una tercera cucharada de azúcar y veo que ya no se disuelve, si yo quiero que se disuelva, pongo a calentar mi solución, pero de una manera muy lenta, y empiezo a agitar. Y observo que a medida que se va elevando la temperatura
y por efecto de la agitación, observo que esa tercer cucharada de azúcar es capaz de disolverse. Bajo Profe, esas condiciones, sí, dígame. tengo una duda. ¿Está escribiendo en el pizarrón del Zoom? No, no, nada más estoy explicando. Es que se veía en blanco. Sí, se ven Bueno, blancos. Inclusive ahorita nos gracias, vamos a profe. regresar al archivo y vamos a ver que todo esto que les estoy mencionando se encuentra ahí. ¿De acuerdo? Bien, entonces mencionábamos lo siguiente, que bajo estas circunstancias voy a tener una solución sobresaturada. ¿De acuerdo? Ahora bien, en términos generales estoy observando que las soluciones van a estar integradas por dos componentes. A uno de estos componentes les voy a dar el nombre de soluto y al segundo componente le voy a dar el nombre de solvente o disolvente. Ahora, ¿cómo voy a diferenciar cuál es el soluto y cuál es el solvente o disolvente? Pues lógicamente el soluto va a ser el que se encuentra en menor proporción y el solvente o disolvente el que se encuentra en mayor proporción o en mayor cantidad. O dicho de otra manera, el solvente va a ser aquella sustancia que va a ser capaz de disolver a mi soluto. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esto implica lo siguiente. Vamos a regresarnos aquí al archivo, para que eso quede un poquito más claro. Esto implica lo siguiente, que por ahí nosotros necesitamos un nuevo término que en un momento dado me indique la cantidad de soluto que yo voy a tener presente en una cierta cantidad de solución. A este nuevo concepto le voy a dar el nombre de concentración. Entonces, en términos generales, ¿qué entiendo por una concentración? La cantidad de soluto que voy a tener presente en una determinada cantidad de solución. Fíjense bien, en una determinada cantidad de solución. Y aquí no hay que perder de vista lo siguiente, que cuando estoy hablando de solución, implícitamente estoy indicando que ahí se encuentra presente el soluto y el disolvente. ¿De acuerdo? Entonces, miren, únicamente para reafirmar lo que les estaba explicando hace un momento. Si ustedes observan aquí en la parte de arriba tenemos nosotros el concepto de solución. Una solución es una mezcla homogénea. Esto quiere decir que la composición es la misma en toda la mezcla. Existen diferentes tipos de solución, ya lo que comentábamos hace un momento. Las soluciones sólido-sólido, sólido-gas, líquido-líquido, líquido-gas y gas-gas. Y mencionamos lo siguiente, que de todas estas soluciones donde más nos vamos a centrar van a ser en las soluciones, en las soluciones líquido-líquido y en las soluciones sólido, caray, no están sólido, gas, líquido, gas, 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 disculpen, y nos faltó la otra, que es que sólido, líquido. ¿De acuerdo? En estas dos es donde vamos a centrar más nuestra atención. Ahora, de acuerdo a lo que comentábamos hace un momento, las soluciones están formadas por dos componentes, soluto y disolvente. El soluto es la sustancia que se encuentra, en menor proporción. El disolvente es la sustancia que hace la disolución, es decir, la que se encuentra en mayor cantidad. Por ejemplo, si yo disuelvo sal en agua o alcohol en agua, ¿sí? En este caso, por ejemplo, mi soluto, en el primer caso, va a ser la sal y el solvente o disolvente va a ser el agua. En el segundo caso, el alcohol y el agua. Bueno, normalmente el soluto va a ser el alcohol y el disolvente va a ser el agua, pero aquí hay que tener mucho cuidado, porque si yo varío las proporciones, si por ejemplo tengo una mayor cantidad de alcohol y una menor cantidad de agua, pues en ese caso mi soluto sería el agua y mi solvente o disolvente sería el alcohol, porque se encuentra en mayor proporción. ¿De acuerdo? Ahora bien, lo que comentábamos, las soluciones pueden ser diluidas, saturadas y sobresaturadas. Las soluciones diluidas contienen menos soluto que el que pueden disolver.
lo que comentábamos hace un momento, que si le agrego yo una cucharada de azúcar a un recipiente que contiene agua, veo que fácilmente se me va a disolver. ¿De acuerdo? Las soluciones saturadas son aquellas donde el disolvente ya no puede seguir disolviendo mayor cantidad de soluto. Y finalmente las soluciones sobresaturadas. Tenemos una solución sobresaturada por efecto de la temperatura y agitación. Disculpen, aquí nos faltó uno. Tenemos una solución, aquí disculpen, faltó sobresaturada. Por favor, le corrigen, sobresaturada por efecto de la temperatura y agitación. Podemos lograr que disuelva más soluto. ¿De acuerdo? Y finalmente lo que comentábamos hace un momento. ¿Cómo puedo yo saber en un momento dado qué tanta cantidad de soluto tengo presente en una cierta cantidad de solución? A través de un concepto que recibe el nombre de concentración. ¿Qué es lo que me va a indicar la concentración? La cantidad de soluto que yo tengo presente en una cierta cantidad de solución. ¿De acuerdo? Y lo podemos expresar de esa manera bien sencilla, miren. ¿Qué entiendo por concentración? Aquí lo voy a tener. La cantidad de soluto que voy a tener presente en una cierta cantidad de ¿qué? En una cierta cantidad de solución. ¿De acuerdo? Ahora bien, existen diferentes formas mediante las cuales yo puedo expresar la concentración de una solución. ¿Cuáles son esas diferentes formas? Las primeras de ellas, las famosas soluciones porcentuales, que pueden ser en % masa o en % volumen. En este caso lo que voy a estar indicando es lo siguiente. El % en peso que yo tengo de soluto presente en una cierta cantidad de solución. ¿De acuerdo? Y lo voy a expresar en %. Entonces ahí voy a tener una solución al 5%, al 10%, al 15%, al 20%, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, o una solución en % volumen. Bueno, pues ahí también voy a tener lo siguiente. La cantidad que voy a tener de soluto, nada más que expresada en unidades de volumen. ¿Entre quién? Entre la cantidad de solución que yo voy a tener presente. Y si la quiero expresar en %, pues ya sea una solución en % peso o en % volumen, pues debo de multiplicarla por ¿cuánto? Por 100. ¿De acuerdo? Para que eso se entienda de una manera muy sencilla, miren. Vamos a suponer que en este momento yo agrego, por ejemplo, en un recipiente 10 gramos de azúcar, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y agrego agua suficiente, fíjense bien, agua suficiente, hasta completar exactamente 100 gramos de solución. Entonces empiezo a agitar y veo que se disuelve totalmente el azúcar en el agua. Entonces fíjense bien, ahí disolví 10 gramos de agua en 100 mililitros de solución. Les hago una pregunta. En este caso, si yo quiero expresar mi concentración en % masa, ¿qué % masa tendría yo de soluto en mi solución? ¿Qué %? Fíjense bien. ¿Cuánto dijo de cantidades? 10, agregué 10 gramos de azúcar y luego suficiente cantidad de agua hasta completar 100 gramos. ¿De acuerdo? Agité y se disolvió el azúcar. Y ya tengo yo ahí una solución y yo quiero saber mi concentración de azúcar que tiene esa solución. ¿Qué concentración tendría? El 10%. 10 y 90. Exactamente, no tendría el 10% y el 90% sería ¿qué? Sería agua. ¿De acuerdo? Entonces, tomando como base esto que acabamos de mencionar, podemos establecer la siguiente expresión. Aquí tenemos lo que acabo de mencionar. Soluciones porcentuales. En estas soluciones se indica el porcentaje de soluto presente en la solución.
se pueden expresar en por ciento masa, en por ciento volumen y en por ciento mol. Hago la aclaración, aquí únicamente vamos a trabajar en por ciento masa y por ciento volumen. Las soluciones en por ciento masa. Para encontrar el por ciento masa de una solución, aplicamos la siguiente relación. Tendríamos el por ciento masa y lógicamente se va a hacer el por ciento masa de soluto. Va a ser igual a ¿quién? A la masa de soluto entre la masa total de solución. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿eh? No es entre la masa de solvente o disolvente, ¿eh? Es entre la masa total de solución. Y acuérdense que al hablar de solución, aquí estoy considerando soluto más solvente. Sí. Tengo soluto más solvente, en eso no hay que perderlo de vista en una solución, ¿de acuerdo? ¿Sí quedó claro? Entonces, bien, para esto, si nosotros aplicamos este criterio a este concepto que acabamos de mencionar, podemos resolver el siguiente ejercicio. ¿Cuál será la concentración de una solución que contiene 15 gramos de cloruro de sodio en 70 gramos de solución? Lo único que hago es aplicar esta relación que tengo aquí arriba. El porciento en masa de soluto, que va a ser igual a la masa de soluto entre la masa total de solución, y la multiplico por 100. ¿Por qué la multiplico por 100? Para expresarla en por ciento. Entonces únicamente sustituyo. ¿Cuál es la masa de soluto que tengo? 15 gramos. Aquí voy a tener 15 gramos. Entre la masa total de solución. ¿Cuánto tengo de solución? 70 gramos. Entre 70 gramos. Y todo eso lo multiplico por 100. Y me quedaría, si hago operaciones, 22.4%. Es decir, que tengo una solución, en este caso de cloruro de sodio en agua, al 21.4% en peso. Dicho de otra manera, que del total de la solución, el 21.4% en peso es cloruro de sodio, y lo restante, que sería ¿cuánto? El 78.6%, pues sería agua. ¿Está claro? Entonces ya con eso estoy indicando la concentración que tengo. Y vuelvo a insistir, miren, cuando hablo de concentración, lo que estoy indicando es la cantidad de soluto que tengo yo presente en una cierta cantidad de solución. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendría una solución 21.4% en peso de cloruro de sodio en agua. ¿De acuerdo? Bueno, por si hay duda. Un segundo ejercicio, este que tenemos aquí. ¿Cuál será la concentración de una solución que contiene 30 gramos de azúcar en 180 gramos de solución? Es decir, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Fíjense bien. En un recipiente, yo agregué, es decir, pesé 30 gramos de azúcar, los puse en el recipiente. Y luego agregué agua suficiente hasta completar ¿cuánto? 180 gramos de solución, ¿eh? No agregué 180 gramos de agua, sino el agua suficiente hasta que tuve yo 180 gramos de solución. Si yo quiero saber la concentración de esta solución, ¿qué es lo único que hago? Pues divido la masa de soluto, que en este caso son ¿cuánto? 30 gramos, entre mi masa total de solución, que son 180. 30 por 180, y disculpen, aquí me faltó multiplicar por ¿cuánto? Por 100. Y esto me va a dar una concentración de 16.6% en peso. ¿De acuerdo? O sea que tendría una solución 16.6% en peso de azúcar en agua. O dicho de otra manera, que el 16% en peso en esa solución es azúcar. Y lo restante, ¿qué va a ser? Agua. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí de cómo determinar la concentración de una solución? No, profe. ¿Dudas, jóvenes? ¿No? No. Bueno, pero ahora miren, lo normal es lo contrario. Es decir, que yo tenga que preparar una solución de una determinada concentración. Por ejemplo, este ejercicio que tengo aquí. ¿Cuántos gramos
de bromuro de potasio se requiere para preparar 75 gramos de una solución al 9% en masa de bromuro de potasio en agua. ¿De acuerdo? O sea que en este caso lo que yo quiero es saber cuántos gramos de soluto yo necesito agregar para preparar esta cantidad de solución, 75 gramos de solución, pero que tengan una concentración al 9% en masa de bromuro de potasio en agua. Bueno, lo que hago es aplicar la misma relación que tengo aquí arriba, esta misma. Nada más que en este caso lo que me están pidiendo es que yo determine que la masa de soluto. Entonces, si despejo de aquí la masa de soluto, observen a qué va a ser igual. Mi masa total de solución va a pasar acá que multiplicando al porciento masa. Y este 100 va a pasar que dividiendo. ¿De acuerdo? Entonces aquí abajo lo tendríamos, miren. Mi masa de soluto va a ser igual a ¿quién? Al porciento masa por mi masa de solución, y todo esto lo voy a dividir entre ¿cuánto? Entre 100. ¿De acuerdo? Entonces sustituimos datos. Tendría lo siguiente. Por ciento masa. ¿Cuál es el por ciento que yo quiero preparar? 9. Voy a tener 9. Por la cantidad de solución que yo quiero preparar, que son 75 gramos. Y lo voy a dividir entre ¿cuánto? Entre 100. Y me va a dar 6.75 gramos de bromuro de potasio. ¿De acuerdo? Esto es lo que yo necesito de soluto para preparar 75 gramos de una solución al 9% de masa de bromuro de potasio. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo prepararía? Eso es lo importante, miren, porque muchas veces aquí cometemos el siguiente error. Decimos, bueno, agrego 6.75 gramos de bromuro de potasio y voy a agregar 75 gramos de agua. No, esos 75 gramos ya son de solución soluto más solvente. Entonces lo que yo tendría que hacer es lo siguiente. Tendría que agregar 6.75 gramos de bromuro de potasio. ¿Y qué cantidad de agua? Pues a 75 gramos de solución le resto los 6.75. ¿De acuerdo? Y me quedarían ¿cuántos? 78.25. Entonces lo que tendría que agregar de agua serían 78.25 gramos. ¿De acuerdo? Aun cuando no me lo preguntan aquí, pero sería la forma correcta de preparar la solución. Y en suma, de soluto más solvente, pues tendría yo ¿cuánto? Mis 75 gramos de solución. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna duda, jóvenes? Bueno. Entonces, no, profe, todo bien, todo bien. Muy bien. Entonces, resolvemos el siguiente ejercicio que viene ahí. Dice, para resolver me piden cuál será la concentración de una solución que contiene 7 gramos de sulfato de cobre en 125 gramos de solución. ¿5.6? 5.6. Nos quedaría únicamente aquí, a ver, chequenle bien. Tendríamos nosotros nuestro porciento masa de soluto, que sería, ¿de acuerdo? O sea, nos piden la concentración. Sí, el por ciento, ¿no? 100%. Ah, perdón, sí está bien, correcto. Sí es correcto, disculpen, sí. Sí, tendríamos 7 entre 125%. Entonces, ¿sí es 5.6, profe? 5.6%, sí. Ah, perfecto.
Muy bien. Bien. ¿Quedó claro para todos, jóvenes? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Sí, está muy bien. Bueno. Bien. Ahora resolvemos este. ¿Cuántos gramos de nitrato de plata se requieren para preparar 40 gramos de una solución al 7% masa de nitrato de plata en agua? Bien, ¿cuánto les da, jóvenes? 2.8. Exacto, 2.8. ¿Sí? En este caso, miren, recuerden, lo que voy a calcular va a ser que la masa, ¿de acuerdo? Entonces me quedaría que la masa de soluto va a ser igual a qué, perdón, a el por ciento, Pasa dividiendo el 100. exactamente a el por ciento masa por la masa de solución, y todo esto entre cuánto, entre 100. El por ciento masa, observo que es 7, ¿de acuerdo? Entonces me quedaría aquí 7 por cuánto, por 40 Entre 100. entre 100. 7 por 40, 280 entre 100, pues me va a dar 2.8. ¿De acuerdo? Esta es la cantidad que necesito para preparar esta solución. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna duda? ¿No? ¿Seguros? No, profe. Bueno, para las soluciones en por ciento volumen, miren, es exactamente lo mismo. Nada más que aquí lo único que me va a variar, pues van a ser las unidades. En vez de trabajar gramos, que son unidades de masa, voy a trabajar unidades de volumen, que van a ser centímetros cúbicos o mililitros. ¿De acuerdo? Entonces, miren, para que yo pueda determinar el por ciento volumen, ¿a qué va a ser igual? Aquí tenemos la relación. A el volumen de soluto entre el volumen de solución y lo voy a multiplicar por 100. Aunque es lo mismo, lo único que valió fueron las unidades. En vez de masa van a ser de volumen. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿cuál será la concentración en por ciento volumen de una solución que contiene 25 mililitros de alcohol en 160 mililitros de solución? Bueno, pues aquí tengo yo mi volumen de soluto y aquí mi volumen de solución. Entonces únicamente aplico esa formulita, mi por ciento volumen. ¿A qué va a ser igual? A el volumen, en este caso de soluto, que mencionamos que son ¿cuánto? 25 mililitros. Entre mi volumen de solución, que son ¿cuánto? 160 mililitros. Y lo multiplico por ¿cuánto? Por 100 para expresarlo en por ciento. Y eso me daría 15.6%. Es decir, que voy a tener una solución que tiene una concentración de alcohol en agua de 15.6%. ¿De acuerdo? 15.6%. ¿De acuerdo? Entonces observen que es exactamente lo mismo que las soluciones en por ciento masa.
O bien, el siguiente ejercicio que tenemos aquí. ¿Cuántos mililitros de alcohol se necesitan para preparar 130 mililitros de una solución? Ya me está dando aquí el volumen de solución. De alcohol en agua al 15% en volumen. Me están dando la concentración. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, lo que yo debo de calcular es el volumen de soluto. Entonces, despejo de aquí mi volumen de soluto. Voy a tener que mi volumen de soluto, que va a ser igual a el por ciento volumen por el volumen de solución, y todo esto entre ¿cuánto? Entre 100. Y sustituyo, ¿cuál es el por ciento volumen? Me están indicando que es 15. Por el volumen de solución, que son 130 mililitros, y lo divido entre 100, y esto me va a dar tanto como 19.5 mililitros de alcohol. ¿De acuerdo? Es decir, que para preparar estos 130 mililitros de solución al 15% en volumen de alcohol, lo que necesito hacer es lo siguiente: pesar 19.5, perdón, medir 19.5 mililitros de alcohol en una probeta, ¿de acuerdo? Y posteriormente agrego agua suficiente hasta completar ¿cuánto? 130 mililitros. ¿De acuerdo? Bueno, entonces observen que para las soluciones porcentuales no hay mucho problema. Y nada más como comentario. Miren, si nosotros observamos esta forma de expresar la concentración de una solución, se utiliza mucho en, por ejemplo, en algunos productos que utilizamos nosotros en casa. Por ejemplo, si vamos nosotros a un supermercado y nos dirigimos al departamento de verduras, vemos que por ahí nos venden en unos frascos goteros una solución que nos sirve para desinfectar verduras. Y si nosotros observamos ahí, me dice solución de yodo al 1%. ¿De acuerdo? ¿Eso qué me está indicando? Que el contenido total de mi solución contiene únicamente 1% de yodo, y lo restante, el 99%, hago la aclaración, es una mezcla de alcohol y agua. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estoy observando la aplicación de estas soluciones. O bien, si vamos, por ejemplo, al departamento donde venden productos para limpieza, vemos que por ahí, por ejemplo, vemos un producto que me sirve para limpiar, por ejemplo, la estufa, ¿de acuerdo? O los fregaderos. Y veo que me dice por ahí solución al 5% en peso de hidróxido de sodio. ¿Qué me está indicando eso? Que el 5% del total de la solución es hidróxido de sodio, y lo restante pues va a ser normalmente agua. ¿De acuerdo? Bien. Y así podríamos seguir nosotros observando, y veríamos que se utilizan mucho las soluciones porcentuales. En la farmacia, por ejemplo, vemos que por ahí me dicen que venden un suero glucosado. Si yo leo la etiqueta, me dice suero glucosado, y abajo me dice el contenido de glucosa es el 5% en volumen. Es decir, que el 5% es glucosa y los restantes son otros componentes. ¿De acuerdo? Para que vean ustedes la aplicación de esta forma de expresar la concentración. Bien. Pasamos a la siguiente, que sería la famosa molaridad. Bien, hago la aclaración. Mira, normalmente las formas que más se utilizan para expresar la concentración de una solución son la molaridad, que vamos a ver a continuación, y la normalidad, que vamos a ver en la siguiente clase. Ahora, la molaridad la vamos a representar con la letra M mayúscula, y se define de la siguiente manera. La molaridad se define como
el número de moles de soluto contenidas en un determinado volumen de solución. Pero este volumen siempre debe de estar expresado en litros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí observamos lo siguiente, que las unidades de molaridad van a ser que mol sobre litro. ¿De acuerdo? Ahora bien, miren, vamos a establecer una relación muy sencilla para que nosotros podamos determinar la molaridad de cualquier solución. Aquí mi problema es ¿cómo determino el número de moles de soluto? Bueno, miren, para determinar el número de moles de cualquier sustancia, lo vamos a representar con la letra N minúscula. Y el número de moles de cualquier sustancia siempre va a ser igual a la masa, por ejemplo, en este caso, a la masa de soluto dividida entre el peso molecular del soluto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, miren. Si yo sustituyo esta ecuación, vamos a llamarla ecuación número 2, y esta que tenemos aquí va a ser la 1. Si sustituimos nosotros 2 en 1, voy a tener lo siguiente, que la molaridad va a ser igual al número de moles de soluto. Pero estoy observando que el número de moles de soluto, lo voy a representar con la letra N, va a ser igual a ¿quién? A la masa de soluto. Vamos a ponerlo aquí. ¿Entre quién? Entre el peso molecular del soluto. Y eso multiplicado por ¿quién? Por el volumen de solución. ¿De acuerdo? Y esto lo podemos representar de la siguiente manera. Ya mencionamos que la molaridad la voy a expresar con la letra M mayúscula. Va a ser igual a la masa de soluto, que la voy a representar con la letra M minúscula, entre el peso molecular, que ya lo hemos venido manejando como PM, y esto multiplicado por el volumen de solución. Y con esa expresión tan sencilla que tenemos aquí, yo puedo determinar la molaridad de cualquier solución. Y para que no haya duda, aunque sea repetición, vamos a anotar aquí que M mayúscula me indica la molaridad. ¿En qué unidades? En mol por cada litro de solución que yo tenga. M minúscula me va a indicar la masa de soluto. ¿En qué unidades se va a expresar? En gramos. PM, ya sabemos que es el peso molecular. ¿En qué unidades? En gramos. Sobre. Y finalmente, B me va a indicar el volumen de solución. Y aquí hay que tener mucho cuidado, este siempre debe de estar expresado en litros.
Siempre debe estar expresado en litros. Bueno, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? ¿No hay dudas? No, profe. No, profe. Ya, profe. Bien, entonces vamos a su aplicación. Notamos por ahí ejercicios. El primero de ellos. ¿Cuál será la molaridad de una solución que contiene $60 de cloruro de sodio en 1 litro de solución? Bien. Lo único que tenemos que hacer es aplicar nuestra fórmula que acabamos de establecer. La molaridad va a ser igual a la masa entre el peso molecular por el volumen de solución. Bien, la masa, observo que ya me la están dando, la masa de soluto, que son 60 gramos. El peso molecular, bueno, este no lo conozco, pero no hay ningún problema, es el peso molecular del soluto. Lo determinamos. Peso molecular del cloruro de sodio va a ser igual al peso atómico del sodio, ¿sí?, que es aproximadamente de 23, más el peso atómico del cloro, que es de 35.454. Eso me va a dar tanto como 58.454 gramos sobre mol. Bien, ya tengo el peso molecular. El volumen, nada más debo de checar en qué unidades me lo están dando. Está en litros, no hay ningún problema. Entonces lo único que hago es sustituir aquí. Y voy a tener que mi masa va a ser igual a ¿cuánto? A 60 gramos. Entre el peso molecular, que es de 58.454 gramos sobre mol, por el volumen de solución, que en este caso es de 1 litro. Y aquí miren, puedo eliminar gramos con gramos, y ya este mol va a subir y me va a quedar aquí como unidades mol sobre el litro. ¿De acuerdo? Y si hacemos operaciones, esto me va a dar aproximadamente 1.02. 1.02 mol sobre litro, que son las unidades de ¿quién? De molaridad. O simple y sencillamente puedo expresarlo de esta manera, que tengo una solución 1.02 M. Ya sabemos que M me indica que molaridad, y, o más bien ahí implícitamente, sabemos que las unidades de molaridad son ¿qué? Mol sobre litro, que es lo que tenemos nosotros. Entonces la puedo expresar de cualquiera de las dos formas. ¿De acuerdo?
por si hay alguna duda, resolvemos este otro ejercicio. ¿Cuál será la molaridad de una solución que contiene 12 gramos de sulfato de cobre en 500 centímetros cúbicos de solución? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo único que tenemos que hacer, pues, es aplicar nuestra formulita. La molaridad, acá va a ser igual a la masa entre el peso molecular multiplicado por el volumen de solución. Entonces, en este caso, veo que me dan la masa de soluto, 12 gramos. Peso molecular, no lo conozco, pero no hay ningún problema, no podemos determinar. Peso molecular del sulfato de cobre, que es el soluto. Peso atómico del cobre, si consulto mi tabla periódica, veo que es de 63.54, más el peso atómico del azufre, que es 32, más 4 veces el peso atómico del oxígeno, que es 16. Esto me va a dar 4 por 16, 64. 64 más 32 me va a dar 96. Más 63.54, esto nos daría aproximadamente 159. Chéquenlo, por favor. 159.54 gramos por cada uno. Bien, ya tengo el peso molecular. Y el volumen de solución también me lo dan, nada más que observen esto, que aquí me lo están dando en centímetros cúbicos. Y acabamos de mencionar que el volumen siempre debe estar expresado en litros. Por lo tanto, tengo que pasar de centímetros cúbicos a litros. Bueno, ya sabemos por ahí lo siguiente, que 1 litro es igual a ¿cuánto? A 1000 centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí aplico mi factor de conversión. Abro un paréntesis y dentro del paréntesis coloco mi factor, que sería 1 litro igual a 1000 centímetros cúbicos. En ocasiones nos cuesta trabajo, decimos, bueno, pero ¿dónde pongo los litros y dónde pongo los centímetros cúbicos? Bueno, pues los centímetros cúbicos los debo de acomodar de tal manera que yo pueda eliminar los centímetros cúbicos que tengo de unidad. Entonces aquí tendríamos por 1 litro, que es igual a 1000 centímetros cúbicos. Y observen, aquí yo puedo eliminar centímetro cúbico que está dividiendo con ese que está multiplicado. Y esto me quedaría como 0.5 litros. Y ya tengo mi volumen en litros, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo todos mis datos. Entonces, simple y sencillamente sustituyo. Mi molaridad va a ser igual a la masa, que en este caso son 12 gramos, entre su peso molecular, que es de 159.54 gramos sobre mol, por el volumen expresado en litros, que es de 0.5 litros. Y observen, aquí puedo eliminar gramos con gramos. El mol va a subir, me va a quedar mol sobre litro. Por lo tanto, mi molaridad, si hacemos operaciones, esto nos va a dar aproximadamente 0.15. ¿Y qué unidades me van a quedar?
Ya observamos que es mol sobre qué? Sobre litro. Este sería mi resultado. O simple y sencillamente puedo decir que tengo una solución 0.15 molar. ¿De acuerdo? Bueno, ¿dudas sobre esto, jóvenes? ¿No? ¿Seguros? Profe, todo claro. Bueno. Bien, profe, Bien. todo claro. Lo que más frecuentemente se me va a presentar va a ser lo siguiente. No tanto que yo determine la molaridad de una solución, sino más bien que yo quiera preparar una solución molar. En esos casos, lo que yo voy a necesitar es determinar la cantidad de soluto que yo debo de agregar para preparar una cierta cantidad de una solución con una cierta concentración molar. ¿De acuerdo? O sea que sería algo similar a lo siguiente. ¿Cuántos gramos de cloruro de plata son necesarios para preparar 250 mililitros de una solución .5 molar? ¿De acuerdo? O sea que en este caso lo que yo voy a hacer es determinar la cantidad de soluto que necesito para preparar 250 mililitros de una solución 0.5 molar. Bien, parto nuevamente de mi formulita. Sabemos que la molaridad va a ser igual a ¿qué? A la masa de soluto entre su peso molecular por el volumen de solución. En este caso observo que lo que voy a determinar va a ser mi masa de soluto. Por lo tanto, mi masa de soluto va a ser igual a ¿qué? A la molaridad multiplicada por el peso molecular. Y todo esto por el volumen de solución, que debe de estar expresado en litros. Entonces observamos. Conozco la molaridad, si me la están dando, tengo una solución 0.5 molar, o sea, lo que es lo mismo es 0.5 moles sobre litro. El peso molecular, no lo conozco, pero no hay ningún problema. Vamos a tener que el peso molecular, en este caso es del cloruro de plata, va a ser igual. Peso atómico de la plata es de 107.87. Más el peso atómico del cloro, que mencionamos que es de 35.454. Bien, esto nos va a dar aproximadamente 143.324. Y van a ser gramos por cada uno. Bien, mi volumen de solución, acuérdense que este volumen debe de estar expresado en litros. Vamos a ponerlo por aquí abajo. Tengo mi volumen es igual a 250 mililitros. Y aquí aplico mi factor de conversión. Miren, un litro también es igual a 1000 mililitros. Es decir, que un centímetro cúbico es exactamente lo mismo que un mililitro. Eso no lo mide. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendríamos por un litro, que es igual a 1000 mililitros.
mililitro por mililitro, y eso me va a dar 0.25 litros. ¿De acuerdo? Bien, ya tengo todos mis datos. Por lo tanto, ya puedo determinar mi masa. Vamos a ponerla por aquí abajo. Mi masa va a ser igual a la molaridad, que es 0.5. Molar. Unidades, ya sabemos que son mol sobre litro. Por el peso molecular, que es de 143.324 gramos sobre mol. Por el volumen de solución, que es de 0.25 litros. Y aquí observo que puedo eliminar mol con mol, litro con litro, y únicamente me quedan gramos. Si hacemos operaciones, esto nos va a dar aproximadamente 21.49. Y serían gramos, en este caso, ¿de quién? De AgC. Bueno, pero ahora miren lo importante. ¿Cómo prepararía yo esta solución? O sea, ya hice mis cálculos, ¿de acuerdo? La forma correcta de prepararla es la siguiente. Algunos de ustedes conocen los famosos matraces volumétricos. Se caracterizan por lo siguiente, porque tienen un cuello muy grande. Y por aquí observo que tienen una marca de aforo. Entonces, miren, los hay estos matraces volumétricos desde 10 mililitros, 25 mililitros, 50 mililitros, de 100, de 250, de 500 mililitros, de 1 litro, de 2 litros, de 2 litros y medio, de 3, etc. Entonces nosotros, como vamos a preparar 250 mililitros, bueno, pues utilizaría un matraz de 250 mililitros. Pesaría esta cantidad de cloruro de plata, 21.49 gramos de cloruro de plata, los agrego aquí. A continuación agrego agua, ¿de acuerdo? Aproximadamente hasta una cuarta parte de mi matraz. Esos tienen un tapón esmerilado, tapamos y agitamos para que se disuelva el cloruro de plata. Una vez que se ha disuelto, vuelvo a agregar agua exactamente hasta esta marca, que es la que me marca 250 mililitros. Y vuelvo a agitar y ya tengo preparada mi solución. ¿De acuerdo? Esa es la forma de preparar en el laboratorio 250 mililitros de una solución que tiene una concentración de 0.5 molar, ¿de acuerdo? A la cual le agregué obviamente 21.49 gramos de cloruro de plata. Bueno. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿No hay dudas? ¿Seguros? No, profe. No, profe. Bueno, pues si nos regresamos a nuestro archivo, van a observar que aquí está todo lo que acabo yo de contar, el significado de cada literal. Y luego vienen algunos problemas, por ejemplo, el del cloruro de sodio, que ya resolvimos, el del sulfato de cobre, ¿de acuerdo? El del cloruro de plata, ¿sí? Y únicamente, como tarea, miren, van a resolver este. No me lo van a enviar, ¿eh? Nada más es para que ustedes se ejerciten en casa. ¿Cuántos gramos de hidróxido de sodio? Ahí lo tienen en su archivo. Se necesitan ¿Cuántos gramos de hidróxido de sodio son necesarios para preparar 2.5 litros de una solución 1.3? ¿De acuerdo? Entonces vuelvo a insistir, no me lo van a enviar, únicamente es para que se ejercite. Bueno, pues si no hay dudas, jóvenes, aquí le dejamos la clase de hoy, porque tengo otro grupo y ya casi es la hora. Bien, entonces aquí le dejamos el día de hoy. Nos vemos el próximo
miércoles. ¿De acuerdo? Que tengan un excelente día. Hasta luego. Buen día. Gracias, Gracias, hasta luego. Ay,